Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Aslember volvió a romper el silencio con una publicación que conmovió a todos, especialmente a Özkan Deniz. Una sola imagen bastó para abrir viejas heridas y despertar recuerdos que el actor creía haber dejado atrás. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene más emociones de las que imaginas. Todo comenzó cuando Asl, después de semanas de silencio en redes, decidió compartir una fotografía que parecía simple a primera vista, un atardecer dorado junto al mar, acompañada de una frase corta pero profunda. Algunos recuerdos no desaparecen, solo aprenden a doler distinto. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. Los seguidores no tardaron en relacionar esas palabras con su antiguo amor, Özkan Deniz, y los comentarios estallaron. Esto es para él, escribió una fan. No puede ser coincidencia, añadió otra. Mientras tanto, Özkan, que se encontraba en el set de su nueva serie, fue visto visiblemente afectado tras ver la publicación. Según personas de su entorno, el actor se encerró en su camerino y pidió unos minutos a solas. No puedo creer que todavía me afecte, habría dicho con voz entrecortada. Para muchos, esas palabras son la confirmación de que el amor entre Özkan y Asl no ha desaparecido del todo. Los medios turcos retomaron el tema de inmediato. Algunos recordaron los intensos años que ambos compartieron, marcados por pasión, arte y momentos inolvidables. Una relación que, aunque terminó hace tiempo, sigue viva en la memoria de los fans. Asl fue su musa, comentó un periodista. Cada vez que Özkan escribe una canción triste, todos sabemos a quién va dirigida. Horas después, Özkan publicó una historia en su cuenta oficial con una melodía suave al piano y una frase que dejó a todos en silencio: ojalá el tiempo pudiera curar lo que aún sangra. La coincidencia temporal entre su publicación y la de Asl desató una nueva ola de rumores. ¿Era una respuesta directa a su ex? ¿O simplemente una coincidencia? Una fuente cercana a Asl reveló que la actriz no buscaba provocar a nadie, sino expresar un momento de nostalgia. Ella estaba revisando fotos antiguas y encontró una de ese día junto al mar, el mismo día que él le cantó una canción inédita que nunca llegó a publicar. Fue inevitable recordar. Sin embargo, la historia se volvió a abrir como una herida que no terminó de cicatrizar. Por su parte, Leyla, la actual pareja de Özkan, no pudo ocultar su incomodidad ante toda la situación. Según medios locales, discutió con el actor tras ver los comentarios en redes. ¿Todavía piensas en ella?, le habría preguntado con lágrimas en los ojos. Özkan solo respondió: hay cosas que uno no elige recordar. Una frase que sonó como una confesión. La tensión creció aún más cuando algunos fanáticos empezaron a etiquetar a Leyla bajo la publicación de Asl, comparando ambas relaciones. Asl fue amor, Leyla es olvido, escribió un seguidor. Ese tipo de comentarios no hicieron más que aumentar el malestar de todos los involucrados. La situación alcanzó un punto crítico cuando, apenas unas horas después, los medios comenzaron a especular sobre un posible reencuentro entre Asl y Özkan. Algunos paparazzi aseguraron haber visto al actor detener su coche frente al edificio donde vive Asl, aunque no se confirmó si llegó a subir. No lo vimos entrar, pero esperó más de 20 minutos dentro del auto, mirando hacia las ventanas del piso donde vive ella, declaró un vecino. La escena, según testigos, parecía sacada de una película romántica inconclusa. Mientras tanto, en el entorno de Asl, el silencio era absoluto. Sin embargo, una amiga cercana rompió la discreción y habló en exclusiva para una revista: Asl no quiere revivir el pasado, pero tampoco puede negar que ciertas canciones, ciertas miradas o incluso un atardecer le recuerdan a Özkan. Él fue parte de su historia, y eso no se borra. Esa declaración reavivó aún más las sospechas de los fans, quienes comenzaron a analizar antiguas entrevistas y gestos entre ambos artistas. Un video del año pasado, donde Özkan hablaba de su mujer ideal, volvió a circular en redes. En él decía:
la mujer que amo no necesita decir mucho. Basta con su silencio para entender lo que siente. Muchos interpretaron esa frase como una indirecta hacia Asl, famosa por su forma discreta pero profunda de expresar emociones. En medio del revuelo, Leila decidió tomar distancia de las redes sociales. Borró varias fotos con Özkan y dejó de seguir algunas cuentas de fans. Los portales turcos no tardaron en titular, "Crisis en la relación, la sombra de Asl vuelve a separarlos". Aunque ninguno de los dos confirmó una ruptura, los gestos hablaban por sí solos. Una noche después, Asl fue vista saliendo de un teatro en Estambul. Cuando un periodista le preguntó por Özkan, ella sonrió con melancolía y dijo, "Hay historias que no necesitan final, porque siguen viviendo en algún rincón del corazón". Su respuesta fue suficiente para que los titulares se multiplicaran. Pocos días más tarde, Özkan reapareció en un evento público. Los reporteros, impacientes, no tardaron en mencionarle la frase de Asl. El actor respiró hondo, bajó la mirada y contestó con voz firme, "Algunas personas dejan huellas, no heridas". Esa frase bastó para que el público estallara en especulaciones. Los fans, divididos, comenzaron a debatir en foros y redes. Algunos apoyaban la relación actual de Özkan y pedían respeto por Leila, otros soñaban con un reencuentro entre él y Asl, convencidos de que su historia aún no había terminado. Una usuaria escribió, "Ellos son el reflejo del amor verdadero, uno que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar". Sin embargo, una fuente cercana al equipo de producción de Özkan reveló algo aún más sorprendente: el actor habría solicitado una nueva canción para su próximo proyecto musical, una balada titulada Lo que no dijimos. Según los rumores, la letra describe un amor que nunca se cerró, lleno de silencios, arrepentimientos y miradas perdidas. Es su manera de hablarle sin palabras, comentó un músico que trabaja con él. Mientras tanto, Asl publicó una nueva historia en Instagram, una taza de café sobre una mesa junto a una hoja escrita a mano con una sola frase, "El amor no termina, solo cambia de lugar". En cuestión de minutos, miles de comentarios inundaron su perfil, la mayoría mencionando a Özkan. El ambiente se volvió tan intenso que incluso algunos colegas del mundo artístico comenzaron a opinar. Una actriz cercana a ambos declaró, "No sé si volverán, pero cuando se cruzan, hay algo que se nota. Es como si el aire se detuviera". A medida que los días pasaban, la historia dejó de ser solo una noticia para convertirse en un fenómeno emocional en redes sociales. Videos con compilaciones de sus escenas juntos, canciones de fondo y frases melancólicas acumularon millones de reproducciones. El público revivía su historia como si fuera una novela turca escrita por el destino. Finalmente, tras semanas de silencio, Özkan publicó un mensaje que muchos consideraron definitivo: "No se puede vivir mirando atrás, pero hay miradas que uno nunca olvida". Nadie sabía si iba dirigido a Asl, pero la frase resonó profundamente entre sus seguidores. Y aunque hoy cada uno sigue caminos distintos, hay algo que parece claro: entre Özkan Deniz y Asl Enver, el amor nunca terminó del todo. Solo se transformó en una historia que el tiempo no ha podido borrar, una historia que sigue viva, en cada atardecer, en cada canción y en cada suspiro que ambos inspiran. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que Asl y Özkan aún sienten algo el uno por el otro? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te encantan las historias de amor, nostalgia y segundas oportunidades, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo del entretenimiento turco. Formun Ustu. Formun Art.